Hola Marcelo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo podcast de la revista Cine Te Estoy Viendo. Yo soy Luis Fernando Vergara, director de la revista, y hoy me acompañan Guillermo Morán y Juan Carlos Bernal, editores de la revista. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Gracias Marcelo. Bueno Marcelo, cuéntanos un poco de cómo llegaste al Indivo, cómo llegaste a este festival y qué significa ser el director artístico de un festival de cine. Llegué por un amigo común que tenemos con Paola Turbay, que me conoce bien porque trabajamos juntos acá en Buenos Aires y porque, bueno, yo aquí en Buenos Aires trabajé más de 10 años en el Festival de Cine Bafisi y los 4 últimos que estuve ahí fue dirigiéndolo, entonces Darío, mi amigo, le hablaba mucho a Paola de mí, entonces a la hora de buscar a alguien tuve ahí el privilegio de que me convocaran para esta sexta edición, una edición tremendamente accidentada, como todo el mundo sabe, Sí. porque nosotros empezamos a hablar en diciembre, avanzamos mucho con el trabajo en enero, en febrero yo estuve en Bogotá y pocas semanas después de mi regreso de Bogotá, cuando yo estaba empezando a planear un siguiente viaje, la vida tal como la conocíamos cambió, entonces ahí está la cosa. Y el significado de dirigir un festival de cine, bueno, tiene muchos, cada uno le dará, cada director le da el que cree, el que su experiencia y sus ganas de que las cosas funcionen le dicta. A mí me parece que son a mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales, que la palabra festival esté bien representada, que sea festivo efectivamente, y que sea un encuentro de películas y público, que es lo que falta para un determinado tipo de cine. Espacios en los que las películas que están y el público que también está puedan encontrarse. Excelente. Precisamente, Marcelo, yo te quería hacer esa pregunta con respecto a los festivales en Latinoamérica. ¿Cómo ves tú la evolución de esos festivales de cine independiente y cómo ves ese de Colombia? Bueno, me da la impresión que los últimos ya es un fenómeno que podríamos decir que la expansión de los festivales en Latinoamérica lleva eh, más de 15 años, una expansión muy marcada y muy año a año, que acompañó también fluctuaciones en el mercado de estrenos cinematográficos y cambios en el comportamiento del público. Eh, Colombia tiene uno de los festivales más tradicionales y más ricos de la región, que es el FIXI, con lo cual creo que el mundillo de los festivales en Colombia goza de buena salud, sobre todo porque tiene de alguna manera esa gran institución que lo tracciona, pero además hay otras cosas, por supuesto. Lo que sí me encontré con Indivo fue un festival que tiene unas características diferentes, que realmente se sale un poco de molde. Yo no tuve la suerte de estar presente en ediciones anteriores, pero por lo que he podido reconstruir, sí entiendo que la ciudad lo toma de una manera muy festiva y se lo apropia. Y además el hecho de partir las películas en un pie de igualdad, de alguna manera, sin competencia oficial, sin jurados, que no digo que esté mal que eso exista, está perfecto. Lo que pasa es que es un gesto demasiado repetido en festivales de cine y digo, demuestra que se puede prescindir de esas competiciones para hacer un festival en el que estén involucrados grandes títulos, grandes ideas y grandes discusiones sobre el cine. Bueno, Marcelo, como nos comentabas, tú dirigiste el Bafisi. ¿Y cómo es pasar de estar tantos años en un festival tan grande como el de Buenos Aires, ¿sí? Y como lo que nos acabas de comentar de que aquí no hay jurado, de que rompe ese molde? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, hacer un festival más pequeño? eh, si de pronto conseguir las películas es más difícil, si los productores se rehusan un poco. ¿Cómo es todo este tema? O sea, la diferencia y con respecto a otros festivales en el mundo más grandes. Hay un punto en el que el trabajo es muy parecido, es ver películas y tratar de que la selección represente tanto lo mejor del año como el espíritu del festival
y sea una selección interesante para la gente, para el entramado cultural de la ciudad. Eso es, en ese sentido, mis experiencias previas tienen que ver. Por supuesto puede haber festivales más grandes. Bafisi ya tenía y tenía una cantidad enorme de competencias, 6, 7 competiciones, incluyendo cortometrajes y películas latinoamericanas, que de vuelta es muy válido y tiene que ver con una tradición. Índigo se inscribe en otra tradición, en una tradición diferente, me da la impresión. Pero hay algo del trabajo que es parecido, al menos para mí, comparando Bafisi con Índigo, que es la búsqueda de lo mejor del año, la búsqueda de lo mejor que se le puede ofrecer al público y ver de qué manera uno trabaja para presentarlo de la mejor manera posible. En cuanto a conseguir las películas, por supuesto que Cannes o Venecia, las películas están haciendo fila en la puerta de los festivales y rogando por entrar. Pero no hace falta jugar, no tienen que jugar todos los festivales en esa liga, no tiene ningún sentido. Me da la impresión que luego, una vez que ya pasaron esa prueba de fuego las películas, no solo no es extremadamente complejo conseguirlas, porque son películas que también necesitan circular, necesitan público y necesitan ingresos. Y además está bien que los festivales tengan películas más pequeñas, que no todo sea obviamente proveniente de Cannes, de Berlín o de Venecia o de Sundance. Entonces, es un mix lo que se da ahí. Interesante, Marcelo. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Paola acerca de un poco acerca de las películas que tendremos en esta nueva edición del Indivo. Cuéntanos un poco de cómo fue seleccionar estas películas. ¿Fue muy complejo decir esta película tiene que estar o esta no? ¿Cómo fue esta selección? A mí no, en general, ya no se me hace complejo eso, como uno intenta entender idiosincráticamente cómo funciona el sitio, por suerte en mi viaje de febrero pude estar con propietarios de salas, estuve con jugadores interesantes que apuestan al cine independiente y procurando entender cómo funciona Bogotá, además con un jugador tan grande como la Cinemateca, que ha entrado con tanta fuerza, ¿no? Lo que sí, la particularidad que hubo este año es que muchos vendedores internacionales decidieron que sus películas no estuvieran disponibles para formatos online. Eso es un deal breaker en algún punto. Entonces, de alguna manera hubo una doble curaduría este año. Es toda la primera parte para una selección de películas, que muchas de ellas quedaron, pero otras no pudieron quedar. Y después empezar a buscar de una manera que a mí me resultó incluso más vigorizante y más interesante la segunda parte, que fue empezar a buscar en joyas ya directamente que estuvieran trabajando bajo algunos radares, y ahí fue que encontramos películas sensacionales, qué sé yo, como Frances Ferguson, la película independiente norteamericana. Bueno, Iniciales SG es una película que yo ya había visto porque si bien los directores no son argentinos, se filmó acá en Argentina, y es realmente una joyita, una comedia negra muy buena, o la película israelí África, o las películas francesas de este año, 12.000 o Habitación 212, son películas que algunas sí tuvieron partidas muy rutilantes, por ejemplo en Cannes, pero que después, al haberse adaptado a esta modalidad online, esas películas, o A White Day, la película islandesa, fueron las grandes ganadoras de estos meses de cine online. Fueron películas que tuvieron en las salas y en los festivales físicos una vida correcta, pero que en los festivales online brillaron, y está bien poder reflejar eso también este año. Ok, Marcelo, con eso que nos estás diciendo, no sé, para entender un poco mejor lo que estás diciendo. Al comienzo,
tuviste como una selección de películas que, bueno, estaban todas las selecciones de película, pero unas te decían, no queremos el formato online. De esas producciones que dijeron no queremos el formato online, luego de que, bueno, sabemos que se vino todo esto de la pandemia, y pues que el festival se volvió ahora online, ¿alguna de esas producciones decidió que en este momento entonces sí quiere estar en el formato online o siguieron con la misma mentalidad de no No, presentar? se dividieron un poco las aguas. Hubo productores y vendedores internacionales que decidieron no trabajar online y esperar, que es una Ok, decisión, cada uno hace, claro, ahí toma sus decisiones de negocios, porque digamos son negocios esto. sí, claro, Eh, y otros decidieron tomar el riesgo y yo creo que eso les fue mejor. claro. Entonces, es una pena porque hay películas, qué sé yo, hay productoras grandes tipo Co-Production Office que decidieron que algunas películas no las daban online. Y es una pena porque cuando reabran los cines va a haber acumulación de blockbusters. Está bien que ahora no se está filmando por cuestiones de protocolos sanitarios, pero para cuando se vuelvan a abrir los cines va a haber un aglomeramiento de películas y muchas películas muy valiosas van a perder público, no van a Claro, encontrar su público. Es una sí, pena eso. no, Bueno, Marcelo, sí, es difícil la situación, sobre todo por lo que acabas de decir, que va a haber demasiadas películas, pero hablando con Paola, ella nos contaba que no había visto ninguna película antes de que comenzara el festival, que tú eras el único que las había visto. ¿Nos puedes dar tres películas que para ti sean esenciales en este festival? Sí, claro. Eh, en el festival está la que para mí es el mejor documental, una de las 5 mejores películas del 2019, que es Funeral de Estado, que es la película hecha sobre los funerales de Stalin, que es realmente una obra maestra absoluta. Eh, Esa sería una de las películas. A ver, estoy acá mirando un poco la lista. Eh, Hay otro documental súper interesante que se llama Mapa de los Sueños Latinoamericanos, que es muy interesante por cómo fue hecho. Lo hizo un fotógrafo que hace cerca de 20 años recorrió todo el continente con una pequeña pizarra y tizas, pidiéndole a la gente que escriba en la pizarra un sueño. Y volvió 20 años después a visitar a las mismas personas con una cámara de cine para ver qué había sido de esos sueños. Y es una película muy potente y que habla de nuestro continente como muy pocas películas. Y después me parece que es difícil elegir tres, pero que A White White Day, la película islandesa, que es un thriller, una mezcla de thriller, misterio y relaciones familiares, muy ascética, muy filmada en el blanco de Islandia, es una película muy importante de las que van a quedar. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Y digamos, ¿tú cómo es el proceso para escogerlas? O sea, ¿tú qué criterios tienes para decir, ok, quiero que estas películas vayan en el festival, estas de pronto no están, no son lo que buscamos, porque como tú decías, el Indie es algo que busca acercar al público con las películas. Entonces, ¿cuáles son tus criterios para escogerlas para este festival, precisamente? Al no ser un festival con una temática definida, tampoco hay un criterio definido. Es tratar de encontrar lo que a mi criterio yo entiendo o veo funcionar en el universo cinematográfico del año como cosas que tengan valor en términos cinematográficos, que puedan interpelar al público con cuestiones muy diversas, desde cuestiones familiares o emotivas hasta deslumbramientos visuales o locuras narrativas. Lo bueno de no ser el festival de cine de temática de derechos humanos o de cine de temática ambiental es que no hay que llenar casilleros, que lo que hay que tratar es de buscar las que creamos que son las mejores películas del año. Ok, o sea, como la selección de lo mejor de lo mejor.
Y Indigo un poco fue eso, ¿no? Porque también en sus argumentos de venta todos los años anteriores era por qué festivales habían pasado las pelis y había un poco de esto. Ok. Ok. Guillermo, tú tenías otra pregunta, ¿cierto? Sí, yo quería preguntarle a Marcelo que si nos puede contar un poco sobre el espacio de charlas y conferencias que va a haber en el festival. Sí, tomamos la decisión ahí de sostener varias cosas, por ejemplo, los Q&As, las preguntas y respuestas con varios directores para que la experiencia, tratar de recrear, aunque sea online, una experiencia algo parecida a la del festival, que no solo sea ver una película, que solo ver una película igual ya es muy bueno, pero que haya un valor agregado. Y además hay algunas charlas, entonces vamos a tener una charla con programadores de festivales de cine de todo el mundo para ver cómo están viviendo este año que puso a los festivales también contra las cuerdas, porque junto con el sector del turismo, el de la cultura y el del audiovisual en particular, fueron sectores muy golpeados por el parate de actividad. La directora del Instituto de Cine Español, que se llama Beatriz Navas, que además es crítica, es escritora y es académica, tiene una tesis doctoral sobre Herzog y va a dar una masterclass sobre el cine de Herzog. Un productor argentino que se llama Axel Kuchevaski, que fue el productor de la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos, va a dialogar sobre cómo conciliar los gustos del cinéfilo con las necesidades del productor. ¿Qué más va a haber? Va a haber una charla entre una escritora española que se llama Mercedes Cebrián y Daniel Abad sobre cómo las películas y los libros nos permiten viajar, que es uno de los temas del festival. Y va a haber también un workshop de cine documental. Esos son algunos de las charlas que vamos a tener este año. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Una última pregunta que de pronto no tiene relación directa con el festival, pero que me gustaría escuchar tu opinión, ya que eres pues todo un experto en cine, y es, desde tu punto de vista, ¿cuál es esa diferencia entre el cine tradicional y el cine independiente? ¿Cómo ves esa evolución del cine independiente en los últimos años? A mí me parece que el cine independiente es una categoría que se fue construyendo en base a distintos aspectos de la producción. Muchas veces da la impresión que hay gente que lo asocia con un cine más complejo de ver, más difícil de asimilar. Yo creo que no tiene que ser necesariamente así. Y a la vez hay también, por el otro lado, se ve al cine industrial, sobre todo el de Hollywood, como un cine completamente manufacturado y artificial y hecho en base a fórmulas. Y yo creo que lo más independiente a lo que puede aspirar un cineasta es a que su idea, tal como la pensó, se vea luego en la pantalla reflejada de la manera más fiel posible. Eso puede haber mucho dinero o poco dinero por el camino, y todos conocemos a cineastas que filman con presupuestos de decenas o centenares de millones de dólares que son muy independientes, porque defienden su propio, qué sé yo, Christopher Nolan, me imagino que es a su manera un director muy independiente, o Steven Spielberg es un director muy independiente, y a la vez hay cine independiente que está tan atado a fórmulas que no da ganas de verlo. Entonces, yo creo un poco en esa independencia de las ideas, pero a la vez también creo que hay espacios para que defendamos un cine más frágil frente al que el mercado a veces es un poco cruel. Entonces, hay un cine que es muy frágil y que es muy interesante y muy vital, muy independiente y con mucho para decir, que a veces si no se crean espacios de comunión entre el público y las obras, se puede perder, y eso es la independencia de defender. Pero la otra independencia de alguna manera se defiende sola. Interesante, muchas gracias, Marcelo. Marcelo, Muchas ya gracias. para despedirnos, cuéntales un poco a nuestros seguidores
por qué deben ver las películas del Indivo, por qué deben ver el festival. Bueno, empieza ya, en estas horas, y va a ser los próximos 10 días, y hay más de 40 estrenos exclusivos para Colombia que no están en plataformas ni van a ser vistos de otro modo. Por lo que he ido hablando, tampoco hay muchas películas compradas por distribuidores de Colombia para estrenarlas a posteriori. Entonces, la opción de verlas son estos 10 días. Y se van a encontrar con cosas muy interesantes. Los que busquen comedias las van a tener, los que busquen películas románticas ahí van a estar, los que busquen dramas familiares los tienen, los que buscan películas de vanguardia, hay cine de vanguardia en el festival, hay mucho cine para niños, hay cine colombiano. La verdad que es un festival como al que Indivo nos tiene acostumbrados, solo que la modalidad es diferente. Un gran portafolio que sin duda no nos podemos perder. Eso espero. Espero que lo puedan disfrutar y que les guste sobre todo. Bueno, Marcelo, muchas gracias nuevamente por compartir toda tu experiencia con nosotros y con nuestros seguidores. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperamos disfrutar de este Indivo este año. Espero que nos podamos ver por los cines el año próximo, que eso va a ser muy bueno. Claro que sí. Ojalá. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, adiós. Chao, Hasta luego. adiós. Chao.